Llegamos al final de la temporada 2022, un año que nos ha traído sorpresas con los ganadores en las grandes vueltas y consolidó a corredores que venían mostrándose anteriormente. Una temporada que como condimento adicional tuvo una batalla aparte por la permanencia en la máxima categoría. Hoy vamos a elegir a los corredores más destacados durante el año. Para este listado tuvimos en cuenta su rendimiento en carrera y principalmente los resultados obtenidos en las pruebas más importantes. Así que no te muevas y mira el video hasta el final. Comenzamos nuestro conteo con el corredor ecuatoriano Richard Carapaz. A diferencia de otras temporadas en las que estuvo en los primeros lugares, Richard no alcanzó el rendimiento esperado y no logró revalidar el favoritismo que tenía para carreras importantes como Giro y Vuelta. Inició el año con inconvenientes. Por distintas razones debió abandonar en las primeras carreras y solo empezó a adquirir nivel en la Volta a Cataluña, donde salió segundo y ganó una etapa. Su objetivo central era el Giro de Italia, donde se mantuvo como líder hasta la penúltima etapa. Sin embargo, fue difícil mantener el maillot y perdió el título con Jay Hindley. En el segundo tramo de la temporada partía como uno de los principales candidatos para ganar la Vuelta a España. Tampoco superó las expectativas saliendo prontamente de la lucha por la competencia. No obstante, al estar fuera del radar aprovechó para ir en busca de etapas y se quedó con 3 de ellas, además de ganar el título de mejor escalador. Matthew Van Der Poel es un invitado recurrente al top de los mejores ciclistas cada año. Siempre que se presenta una clásica parte como favorito independientemente del terreno en que se desarrolle. Comenzó su temporada con un tercer lugar en la Milano-San Remo, y un par de semanas después conquistó su segundo triunfo en un monumento al vencer en el Tour de Flanders. En su debut en el Giro se quedó con la primera etapa y el liderato. Mostró sus avances en la contrarreloj ubicándose en los primeros puestos durante las 2 cronos realizadas. Y tras su retiro en el Tour de Francia afrontó las clásicas belgas de septiembre, donde obtuvo la victoria en las 3 que participó. En un muy buen estado de forma se presentaba a los mundiales de ciclismo de Australia con opciones de medalla. Pero un altercado en el hotel la noche anterior de la competencia afectó su rendimiento y decidió bajarse de la bicicleta en los primeros kilómetros. Aún así termina el 2022 con 6 victorias que lo dejan en el top 10 del ranking UCI. El mejor colombiano en la lista es Daniel Felipe Martínez de Ineos Grenadiers. Arrancó el año ganando de nuevo los nacionales de crono en su país, y seguido se quedó con el tercer lugar de la Volta al Algarve en Portugal. En la París-Niza fue protagonista repitiendo podio y siendo animador hasta la última etapa, y unas semanas después consiguió su segundo título World Tour al vencer en la Vuelta al País Vasco, superando a rivales como Primož Roglič, Jonas Vingegaard y el mismo Remco Evenepoel. En el tríptico de las Ardenas tuvo una notable figuración haciendo top 5 en la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja. Todo ello lo puso en el Tour de Francia como colíder de su equipo, pero lamentablemente para él su estado de salud no le permitió correr a su nivel y se despidió prontamente de cualquier opción. Cerró su temporada con un tercer puesto en el Giro de la Toscana y un triunfo en la Copa Sabatini. Christophe Laporte llegó este año al Jumbo-Visma desde el Cofidis para dar un impresionante salto de calidad. El francés de 29 años se acopló rápidamente a la disciplina de la formación, debutando con un 8º lugar en la primera clásica del año. En su primer desafío por etapas participó en la París-Niza. Ayer recordado el fulminante ataque del Jumbo junto a Roglič y Van Aert, los cuales permitieron que Laporte pasara primero y se hiciera con el primer maillot de líder en la carrera. Siguió su calendario con un doble segundo puesto en la E3 Saxo y la Gante Wevelgem, para luego hacer un trabajo de sacrificio en el Dauphiné en favor de su compañero Roglič. Fue tenido en cuenta por el equipo para integrar la nómina definitiva en el Tour de Francia. De nuevo cumplió una destacada labor y cerró su participación ganando la etapa 19. Se impuso en la clasificación general del Tour de Dinamarca y en el Mundial de Ciclismo obtuvo la medalla de plata al imponerse en el sprint sobre Matthews y el mismo Van Aert. El australiano Jay Hindley apareció en el radar durante la realización del Giro 2020 ocupando el segundo lugar. Sorpresivo si se tiene en cuenta que para esa edición el líder de su equipo era el neerlandés Wilco Kelderman, y más aún porque hasta ese momento era un ciclista desconocido para la élite del ciclismo. 2021 fue un año para el olvido, sin resultados relevantes y acompañado de una lesión que le impidió obtener mejores figuraciones. De nuevo Hindley había salido del mapa y no era tenido en cuenta como candidato para disputar carreras importantes. Así llegó al Giro de Italia de este año, sin hacer mucho ruido y con un bajo perfil. Desde las primeras etapas se mantuvo cerca del top 10 escalando posiciones a medida que se desarrollaba la competencia. Su estrategia fue no dejar ir a Carapaz estando junto a él en todas ellas sin perderle el paso. Así ganó algunos segundos en bonificaciones y le arrebató al ecuatoriano una de las etapas, para finalmente dar el zarpazo en la penúltima de ellas apoderándose de la maglia rosa. En la crono final solo debió administrar su ventaja, y de esa manera se convirtió en campeón del Giro metiéndose entre los mejores ciclistas del año. Un caso similar es el de Jonas Vingegaard, pero a diferencia de Hindley, el joven danés había demostrado solidez y consistencia desde que apareció el año pasado en la Itzulia. No fue coincidencia que en 2021 se clasificara segundo del Tour. Este año plantó cara contra Pogačar en Tirreno Adriático y advirtió al esloveno que iba a dar la pelea en Francia. En el Dauphiné exhibió un grandioso nivel y al igual que en Tirreno se quedó con el segundo puesto. Al Tour de Francia llegó como segunda espada al lado de Primož Roglič.
Desde la primera semana se sostuvo adelante en la general y tuvo que asumir el liderato del equipo tras la caída de Roglic. Desde ahí se planteó una fiera batalla con Pogačar, y en la etapa 11 probó la resistencia del esloveno, quien no pudo seguir el paso. Desde ahí se apoderó del maillot amarillo y no lo soltó hasta el final. Resistió ataques de Tadej durante todas las etapas, pero se mantuvo firme, e incluso logró sacarle más tiempo en una de las etapas de la tercera semana. Jonas Vingegaard a sus 25 años le entregaba el segundo Tour a su país y cortaba la racha victoriosa del multifavorito. Primož Roglic siempre va a ser favorito para cualquier carrera en la que se presenta. Pocos escaladores pueden tener su contundencia para definir en sprints de montaña, y ello le ha servido para ganar etapas y sumar bonificaciones. Este año sumó 2 importantes títulos a sus vitrinas con la consecución de la París-Niza y el Critérium Dauphiné, las 2 carreras por etapas más importantes después de las 3 grandes. Entre las carreras de una semana de primer nivel tiene además de estas 2 pruebas los títulos de Romandía, País Vasco y Tirreno Adriático, faltándole solamente el Tour de Suiza y la Volta a Cataluña. Nuevamente partía como el máximo favorito para ganar la Vuelta a España. Defendía el título del año anterior y podría convertirse en el único en ganarla durante 4 temporadas consecutivas. De nuevo la mala fortuna se atravesó en sus planes y una caída le impidió seguir en competencia. Caída que le puso fin a su actividad por el resto de temporada. El mejor ciclista del mundo para muchos es Wout van Aert, si tenemos en cuenta su habilidad para rodar y conseguir resultados en todos los terrenos. Este año debutó en Bélgica ganando la Omloop-Het. En la París-Niza fue clave para el título de Roglic y además se quedó con la crono programada. Ganó la E3 Saxo, segundo en París-Roubaix y tercero en Lieja-Bastoña-Lieja. Fue líder en el Dauphiné y venció en 2 etapas, incluida una contrarreloj. En el Tour de Francia se apropió de la camiseta amarilla, se quedó con la camiseta verde de los puntos y venció en 3 etapas, una de ellas en una llegada en alto. Aunque tiene el poder para ganar en cualquier carrera, se le ha criticado bastante por fallar en los momentos decisivos. Y como muestra están las pruebas en los Juegos Olímpicos y Mundiales donde no ha sido capaz de refrendar el favoritismo previo. Aún así se le sigue considerando favorito para cualquier competencia, e incluso se ha llegado a hablar de convertirlo en un corredor para carreras de 3 semanas. ¿Crees que Wout van Aert pueda ganar algún día una grande? Tadej Pogačar, un prodigio de la bicicleta que a sus 24 años recién cumplidos tiene el lujo de haber conseguido el Tour de Francia en 2 oportunidades. Este año vio truncadas sus ilusiones de sumar el tricampeonato por culpa de Vingegaard, que le hizo resistencia y lo superó brillantemente. Pero no por eso deja de ser uno de los ciclistas más destacados del año, pues sus resultados validan su calidad. En la primera carrera World Tour del año ganó el Tour de los Emiratos más 2 etapas. En una impresionante demostración de poderío se llevó la Strade Bianche partiendo en solitario. Posteriormente se quedó con la Tirreno Adriático y el Tour de Eslovenia. Y junto a Jonas Vingegaard protagonizó una de las mejores ediciones de los últimos años en el Tour, en un mano a mano que se definió al final en favor del danés. Recientemente venció en el Grand Prix de Montreal, y los puntos acumulados le permiten ponerse al tope de la clasificación que la UCI publica mensualmente. Luego de su grave accidente en el Giro de Lombardía se pensó que Remco Evenepoel no podía volver a la actividad profesional, o al menos rendir en la forma que venía mostrando hasta ese momento. Tras un largo periodo de recuperación se integró el año anterior a las competencias, haciendo su primera incursión en el Giro de Italia, carrera que debió abandonar y en la que surgieron cuestionamientos sobre si el belga era capaz o no de pelear por una grande. Este 2022 debutó con el subcampeonato en la Vuelta de la Comunidad Valenciana y seguidamente consiguió el título de la Volta al Algarve. Ganó su primer monumento en la Lieja-Bastoña-Lieja protagonizando una escapada en solitario. Venció en el Tour de Noruega, los nacionales de contrarreloj en Bélgica y la clásica San Sebastián en España. Se presentó a la Vuelta a España como un corredor importante, pero bajo la sombra de Carapaz y Roglic, los principales favoritos. En la 6ª etapa se apoderó de la camiseta roja tras sacar ventaja en la montaña, y de ahí en adelante se dedicó a hacer un trabajo de demolición para seguir ampliando renta todos los días. Sufrió en algún momento y aún así tuvo la cabeza fría para no desesperarse. Consiguió una nueva etapa en la 3ª semana y consolidó su título venciendo en la última contrarreloj. Para cerrar su 2022 hizo una exhibición en los Mundiales de Australia, protagonizando una escapada de 25 kilómetros que lo llevó a ganar la medalla de oro, lo que le permitirá lucir el maillot arcoíris durante la próxima temporada. ¿Consideras que faltó incluir algún ciclista? Hazlo saber en los comentarios y dinos si estás de acuerdo con este listado.